de que conversemos con Lía Arroyo del Observatorio Legislativo, que ya está lista y dispuesta, entiendo, para unirse al panel. Hola Lía, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lía, buen día. Lía Arroyo Canesa. ¿Por qué siento que no te veo hace como una eternidad? Porque el lunes pasado fue feriado, po. Claro. Claro. Nos vemos hace 2 semanas. Sí. 15 días, vamos a ver. Oh, mira. Echábamos de menos Lía Arroyo Canesa. Echábamos de menos. De la quinta región. Sí, pues, Extrañaba, los pesado extrañaba. ese otro gallo Facuse, qué gallo más desagradable. Así que mucho más- No le vayan a cortar, eso sí. Es un amor, Nicolás. Sí, ustedes dos son un Nicolás. amor. Muy pendiente siempre. Bueno, De hecho, ya los queremos. ¿en Quilpué estás tú? Yo en Valparaíso ahora. Ah, en Valpo Sí, Puerto. po, en Valpo. ¿Y cómo estuvo ayer en Valparaíso? ¿Todo Puerto principal. tranquilo? No, mira, hubo muy poca actividad. Básicamente se localizó en los territorios, hubo alrededor de ciertos juntas de vecinos, agrupaciones, pero en los cerros, porque nosotros todavía estamos en fase 2. Entonces, el fin de Muy semana... Una convocatoria grande. Sí, porque el Sí, que esté todo tranquilo. Que se usa mucho, no se puede tratar. Es muy poco lo que se puede empezar una marcha que avanza, una columna. En general son concentraciones que se disuelven muy rápido y al tiro ya es batalla. No hay posibilidad de marchar tranquilo, es muy difícil. Claro. Hay que irse rápido. Sí, hay que ir un ratito nomás. Oye, Lía, quedamos hoy día en nuestro observatorio legislativo de conversar sobre la ley de presupuesto 2021. Parece como que estuviéramos hablando de otro país, pero sí, es importante que conversemos sobre la ley de presupuesto 2021 porque es lo que se viene, ¿no es cierto? Y es importante para todos y todas. Así que conversemos un poco sobre un análisis general y, por supuesto, cuáles son sus principales críticas. Ujú. A ver, primero, yo creo que es súper importante este espacio donde podemos hablar de un hecho legislativo trascendental que ocurre todos los años y que es muy poco conocido y muy poco sociabilizado, ¿ya? Yo creo que la ley de presupuesto es lejos la ley más importante que se aprueba todos los años en el Congreso, porque es la ley que materializa la totalidad de las políticas públicas, de las definiciones gubernamentales y de las demás leyes que se aprueben. O sea, si una ley no cuenta con el financiamiento establecido en la ley de presupuesto, es básicamente letra muerta. Claro. De ahí que esta discusión, que tiene lugar todos los años entre los meses de octubre y noviembre en el Congreso Nacional, sea tan relevante, ¿ya? Como marco así muy general, esta ley es una ley especial, es una ley que cuantifica ingresos y gastos del Estado. O sea, pensemos lo mismo que un presupuesto de una casa, donde uno dice, bueno, ¿cuánta plata tengo para gastar este año? Claro. ¿Qué es lo que puedo destinar a cada no sé por- una Lía, y no sé por qué me tinca que este año la reducción va a ser ruda, esta lógica de apretarse el cinturón, ¿no? Que es lo que nos quieren hacer creer. Es que ¿sabéis qué pasa? Mira, pasa una cosa un poco extraña, mira. Y ahí entramos al tiro a un problema, una crítica general que hay con la ley de presupuestos, que es la falta de transparencia. No porque haya no quiero con esto decir que haya una animosidad ni por parte del Ministerio de Hacienda ni la Dirección de Presupuestos como esconder la pelota, sino que la forma en que está concebida es una forma opaca, ¿ya? Por ejemplo, cuesta mucho poder hacer el match muchas veces entre un determinado programa gubernamental y la línea con la que se financia, porque no viene estructurado así, sino que viene estructurado como en grandes ítems. Entonces es de repente un poco difícil decir ya cuánta plata se le dio a este programa gubernamental en específico. Uno tiene el programa presupuestario, pero no necesariamente el programa específico. Entonces ahí el primer problema que se generó es respecto de cuánto es efectivamente lo que crece, porque el gobierno ha dicho crece en un 9.5, 9.6% en comparación con el presupuesto 2020. Entonces mucha gente está criticando esa cifra y de hecho se ha hecho ese punto en la discusión, porque esa evaluación se tiene más o menos claro que se hace en comparación con el presupuesto que se aprobó
para 2020 antes de la pandemia. Y luego de la pandemia se han ido realizando incrementos sustantivos en la ley de presupuestos, por lo tanto, el parámetro más o menos, porque como te digo, ha costado un poco cuadrar las cifras, es que si uno lo compara con el presupuesto original 2020 crece un 9, algo, pero si uno lo compara con el presupuesto vigente 2020, que es lo que finalmente lo que en el curso de la ejecución se proyectó gastar, estaría cerquita de 0, no sería un presupuesto realmente expansivo. ¿Y qué es lo que necesitamos en un contexto como este? De hecho, como que hay una regla, que lo voy a explicar así como muy fácil, pero como regla de balance estructural, que es como cómo nos vamos moviendo económicamente en la composición de nuestros presupuestos. Uh-huh. Y es que cuando Chile deja de recibir ingresos, no bajemos sustantivamente el gasto, sino que opere de manera semi-contracíclica, y que cuando crecen mucho los ingresos tampoco nos pongamos a gastar como locos, sino que tengamos este criterio como de ir ahorrando. Guardando. Y en definitiva, claro, el sabor que queda de este presupuesto es que es un presupuesto que se queda corto a sus circunstancias. Claro. Que la mayor parte del incremento proviene del fondo especial, que es el fondo COVID de 12.000 millones de pesos, 12.000 millones de dólares que se aprobó hace poquito. Uh-huh. Pero que fuera del fondo transitorio de emergencia, mucho más no ofrece en áreas clave. No, o sea, yo lo percibo así, y creo que la gente también lo percibe así, y el tema es que uno puede también deducir cuáles van a ser las áreas que se van a ir más perjudicadas, digamos, ¿no? Yo no sé, yo creo que ahí, no sé si tú tienes como alguna idea, Lía, pero cuando sale el presupuesto es como dice la Lía, es todo. Yo, por ejemplo, que me meto con el mundo de la música o de la cultura y tal, son áreas que se ven claramente súper perjudicadas de manera inmediata. Pasa con el mundo de la ciencia, más que tiene un ministerio de cartón, y también ya se han sabido de un montón de pequeñas cosas que ahí se empieza como a materializar esa apretada de pantalón, de cinturón, por así decirlo, ¿no? Como que en el fondo, claro, ahí se empieza a notar por qué es un año de escaso avance, porque el presupuesto, por eso yo entiendo lo que dice la Liga, es tan importante, está más restringido, digamos, ¿no? Mira, ¿sabes qué pasa ahí? Y de hecho Mauricio toca como los puntos claves, porque el presupuesto crece, por supuesto, en salud. Crece bastante en salud por motivos evidentes, evidente donde va a haber más gasto este año, pero por ejemplo llama la atención que crece de manera muy, muy, muy tenue el crecimiento total de la partida de un 5,9% en salud, pero en atención primaria, por ejemplo, crece un 0,5%. Entonces todo el mundo ha criticado eso primero porque la atención primaria... ¿Y a dónde se va la plata entonces? Se va, es que tenéis a todo el rato, por ejemplo, tenéis las atenciones en FONASA, donde se pagan las atenciones hospitalarias, en el resto queda atención secundaria y terciaria, hospitalizaciones, todo lo demás que se te puede ocurrir. Pero a ver, Lía, pero es que, perdona que te presione, Lía, y te va a presionar con la cercanía que nos da nuestro apellido italiano. Crece en salud. Qué cosa más. Pero también podría significar, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Es súper ciútico. Pero me gusta, es como tiene su toque. Ya estoy molestando. No, Lía, crece en salud. Ya. Tú me dices que a la atención primaria, que es la que más ha aprobado en Chile, que es la mejor, que los médicos conocen a la gente que vive por ahí, etcétera. Todas las grandes cosas que se habla de la salud primaria en Chile, que realmente está a un muy buen nivel con la escasa plata que recibe. Pero se le aplica a otros fondos. Y yo tiendo a pensar, respecto de las palabras que uno ha escuchado al presidente Piñera, es que ponerle plata a salud, a FONASA, para que pague prestaciones afuera. Entonces le pague a las ISAPRES y le pague a las clínicas por servicios que tiene que dar FONASA y que no tiene capacidad para hacerlo. Entonces sería más de lo mismo de pescar platita de FONASA y ponérsela a la clínica no sé cuánto porque está atrasado con las operaciones y tiene que dentro de un cierto plazo operar. Entonces compro camas, horas cama, compro horas pabellón, etcétera, etcétera, a las clínicas. Entonces la plata de todos los chilenos va a los privados. A los privados, claro. Entonces, ¿hay de eso, Lía Arroyo Canesa? O sea, eso que tú escribes es un problema que va más allá de la emergencia, es un problema endémico de la salud. Lo sé. Porque la posición del gobierno es, mira, nosotros necesitamos entregar una cierta cantidad de prestaciones
y medio que da lo mismo que él la entregue, y esta lógica a la gente no le importa que él le entregue la prestación en la medida que se la entregue. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Aseguramos la prestación. ¿Qué es lo que pasa? Que tú desfinancias la salud pública, mermando la base, y la atención primaria es fundamental en esa línea, porque es también la que ejerce las funciones de prevención. Claro. Cuando tú lo desfinancias, el problema que generas es que generalmente los costos en la atención privada, las prestaciones que se compran, suelen ser mucho más caras que las que se otorgan en la salud pública, costos que son incrementales. Entonces tú dices, bueno, pero estoy entregando la misma prestación. Quizás con esa prestación podría haber dado 3 prestaciones acá, y en vez de atender a un paciente, ¿ya? Y hay mucho de eso, en la emergencia también hay mucho de eso. De hecho, el Consejo para la Transparencia tenía habilitado un mini sitio donde uno podía ir analizando el tema de las compras públicas, y de hecho también eso va a ser un tema ahora en la discusión presupuestaria, que es que la mayor parte, o poder en el fondo constreñir al trato directo. El trato directo es cuando el Estado, para explicarlo así como muy simple, el Estado no hace necesariamente, o no realiza una licitación. No hace una licitación, compra directamente. Se salta la licitación por mercado público. Contrato con él. Claro, dice, contrato con este porque tengo una situación de emergencia y necesito una determinada prestación de manera muy rápida, ¿ya? Eso generalmente tiende a incrementar los precios. Y eso en salud es un problema. El problema del financiamiento también del sistema corre en gran medida por ese problema. Y de hecho, muchas veces recuerdo la discusión donde decían, no, pero es que mira, es ideológico decir que tenemos que dar las prestaciones solo a través del sistema público, y se criticaba al sector. ¿Qué va a ser ideológico? Lo tildaban ideológico porque decían, a la gente no le importa. Claro, la gente solo quiere que la atiendan. Eso es como eso es mentira. Como la premisa dentro de economía de esto. Claro, ideológica, Daniel. La economía es ideológica. Todo es ideológico en cierta medida. Sí. Oye, y lo que se extraña acá, pensando en 2 cosas. A ver. Perdón, dime. No, es que yo tengo una duda con respecto a todo esto que estamos conversando, porque ya, yo entiendo lo de la salud y por qué tenemos que poner acento en la salud, evidentemente, si estamos todavía en pandemia y esto, según uno ve, las cifras no ha cambiado en nada desde que partió, estamos en los mismos 1.800 personas en promedio, ¿no es cierto?, de contagios diarios, etcétera. Y hay algunas regiones que están muy, muy afectadas en estos momentos. Pero, ¿y qué pasa con todas las ayudas estatales? ¿Se mantienen en el presupuesto 2021? El ingreso familiar de emergencia, los préstamos blandos del Estado, ¿todas esas cosas se mantienen en el 2021 o no se visualiza nada de eso, Lía, dentro del presupuesto? Mira, el financiamiento de las ayudas públicas tanto para 2020 como 2021, estaban financiados por el fondo COVID, la mayoría. Ya, por lo menos las que se entregaron, no recuerdo si el corte estaba en junio o julio, ahí tendría que verificarlo, pero el corte estaba entre junio y julio, y decían ya, todo lo que acordemos como ayuda desde junio o julio hacia adelante, se financia con cargo a este fondo de 12.000 millones, que no es poca plata. No. Pero, de acuerdo a la misma discusión que se realizó a propósito de ese fondo, había ya por lo menos la mitad de ese fondo ya dispuesto. Había una condición de no gastar menos de 3.000 millones en 2020, y ahí como en el fondo como arreglando la caja, pero lo concreto es que 12.000 millones, que es una brutalidad de plata, sí, no lo discuto, pero igualmente se queda corto en función de la profundidad del problema sanitario y económico que tenemos en Chile. Entonces, si ese fondo se agota, no habría cómo financiar las ayudas que todavía quedan pendientes. Ahora, recordemos que el ingreso familiar de emergencia se agota ahora entre octubre y noviembre, dependiendo de la situación. No se ha vuelto a hablar de aquello, no se ha discutido. No se ha discutido nada, ¿verdad? No se sabe, no se ha discutido si es que se va a aplazar o no se va a aplazar, ¿ya? Claro. Y entonces, lo que nos queda en concreto son las ayudas que ya están hasta el tiempo prefijado de duración. Y el resto, en la medida que se agota el fondo y haya que volver por ejemplo, pensamos que tengamos un rebrote muy grande y haya que volver a confinar y haya que, en el fondo, volver está pasando un poco en Magallanes, por ejemplo.
Va a pasar. Claro. Claro. Ya está pasando, digamos, en algunas regiones. A eso voy. Yo creo que va a haber que discutirlo de nuevo. Va a haber que discutirlo de nuevo, ¿No es va a haber que cierto? pensar de dónde se saca Ahora, la plata, quizás saca y más eso hace plata cada del vez PES, más quizás- sentir que el 10%, esta segunda sacada de 10%, ya cada vez más parece necesario, porque no hay ninguna respuesta del Ejecutivo con respecto a estas cosas. Mira, Yolanda Eunice Navarro nos escribe, y me parece interesante un comentario de los muchos que nos han llegado, y dice, ¿alguien sabe si estando con suspensión laboral el empleador pagaba solo el 50% de imposiciones? ¿Eso quedaba así? 100%. 100% Luego de las dice, imposiciones. a los 6 meses debían pagar el otro Eso fue así 50%. como por un nacional. ¿No es cierto? Sí. Ya que volví a trabajar, dice, y me despidieron. Y ahora quiero cobrar mi seguro de cesantía, pero me calculan por mi sueldo de los últimos 3 meses. Y como fue pagado por el No. 50%, es más bajo. Esto es violencia, No, tiene que pero demandar. nadie la ve, dice Tiene que ella. mandar, po. No, tiene que ¿No está bien? mandar porque el empleador tenía la obligación de pagar el 100% de las imposiciones. Tenía que ¿Sabes pagar qué el pasa ahí, 100% de las Daniel? imposiciones de acuerdo a la ley. ¿Qué puede Ahí pasar, el Lía? empleador Porque está robando. una cosa es lo que dice la ley aprobó. y otra cosa es lo que hacen los empleadores. Lía. No, pero No, está estuvo robándole. po. vigente efectivamente un rato nomás, no tiene que haber alcanzado para más de un mes, porque Ya. fue un rato que alcanzó a estar vigente efectivamente la cotización con el 50%, pues si la pelea que hubo después de la aprobación fue porque metieron esa indicación así como de última hora, Ah. y después que se apuraron en aprobar la modificación. Eso a mucha gente no le alcanzó a tocar y otras puede que le haya tocado, pero no tiene que haber sido más de un mes que estuvo vigente esa norma. ¿Viste? 100% O sea, de tu mes tuvo que alcanzó a modificar la estar- modificación. Oye, Pero déjame bueno. decir una cosa, por favor. Solamente decir que, por ejemplo, en todos los pueblos de Chile se licitan las diálisis. Se licitan las diálisis. Porque no Entonces, hay en los hospitales. FONASA, muchas municipalidades tienen que ellos transportar a los dializados a las ciudades más grandes, donde sale licitado la diálisis, esperarlo y llevarlo al pueblo más chico. ¿Qué significa esto? Que FONASA paga la diálisis en clínicas privadas. En cambio, si FONASA, o sea, el Estado tuviera centros de diálisis, podría dializar a 3 por el precio de 1 o a 2 por el precio de 1, quedándose además con las máquinas, incrementando, etcétera. Se licita la oftalmología. Mira, no sabes cuántas cosas se licitan en materia de salud. Entonces el engaño es decir, no, la gente espera que se lo presten nomás el servicio, no que lo presten. No es así. Porque si uno lo ve a la larga, la plata que se pierde en negocio de la salud con todas estas clínicas privadas que solo le prestan servicio al Estado, Sí, es son muy increíble. reales. Es que, bueno, ahí Entonces estamos esa es la hablando- tontera de Piñera de querer, cuando él anunció en febrero de este año, o marzo de este año, por ahí, no me acuerdo cuánto, el incremento y el fortalecimiento de FONASA, era meterle más lucas para que comprara más servicios a los privados. Ese fue el proyecto de ley, o estoy equivocado, Lía Arroyo Canesa. Efectivamente fue así y por eso se rechazó la idea de legislar en ese caso. Sí, eso fue así y claro, yo me acuerdo perfecto también. Uy, que me No escucho le como interesa Se escucha como por eso te decía yo, un sonido un se escucha como poco sonido raro, fantasma. como algo que se me cuela. Es un fantasma de mí Yo misma. creo que hay. que nos están interviniendo. Esa es la verdad. pero es como un ventilador. Alguien tiene frío, tiene calor. No, sí, yo tengo prendido el aire acondicionado, pero es como una especie de eco mío. A quien sea que Ahí, nos esté escuchando, está trabajando salud. Yo no Aldo escucho. en estos momentos con Nosotros aprobamos. Pero en todo caso, lo con que la quiero mesa de sonido ahí. decir es que lo siguiente: el tema de la salud tiene mucho que ver con la administración de las platas, tiene mucho que ver cómo se gastan las platas. Claro, Porque o sea, si el lo que presidente pasa de en la salud República se hace replica 3 en semanas, educación, se replica en pensiones. no, por eso replica digo, todo. se licita todo. Claro. Y no es necesario licitar todo. En Chile no es necesario licitar todo. Y cuando la gente dice, o sea, por el fondo, ¿por qué tiene que licitar el Estado? Porque el Estado no puede proveerse a sí mismo de nada, porque el artículo 19, número 21, te prohíbe que el Estado actúe en la economía. Entonces, uno tiene que entender que el Estado sí debería poder proveerse a sí mismo de ciertos recursos, ¿cierto? Para gastar menos. Pero se gasta, ¿por qué? Porque se le entrega a los privados cosas que no tendría por qué ser. O sea, el Estado debería poder tener diálisis,
servicio de oftalmología, bueno, ¿cuántos? En materia de salud una cosa aberrante. Y cuando el presidente Piñera hace 3 semanas nos dice lo que tiene que estar en la Constitución, acuérdense, yo lo tengo acá, siempre lo saco en mis charlas, cuando él nos dice cómo tiene que ser la nueva Constitución, porque la vamos a pescar mucho a él, porque la gente lo pesca mucho, ¿no? Dice que tiene que seguir el sistema de elección de sistema público y privado. O sea, no tiene ni un interés la derecha representada por el actual presidente en tener un sistema único, un plan único de salud universal, que yo sé que la Concerta y la izquierda están de acuerdo en que haya un plan único de salud universal, porque lo conversé con la izquierda y se lo pregunté directamente, por ejemplo, al presidente del PPD una vez de puro patú y me dijo que sí, que ellos pensaban lo mismo. Perdón, pero la derecha no quiere eso. ¿Ah? ¿Resucitó la concertación? No, pero esa vez yo me reuní con él y porque me pidieron esa reunión y yo le pregunté al presidente. Se llama nueva mayoría. Nueva, ok. Es como cuando uno le pone el número a la gente que lo cambia muy seguido y ¿cachai? Claro, no como nueva mayoría, paréntesis. Este sí. Este sirve, este no. Pero la derecha sigue pensando en el negocio de la salud, sí, que lo hace diariamente. Don la Daniel, derecha. Lo tenemos claro. Así como tenemos claro. No, pero hay que dejarlo muy claro porque la gente dice lo que decía Lía, deme el servicio. No, el servicio sería mucho más barato y le podrían dar mucho mejor el servicio a usted y a 2 más si es que el Estado tuviera esos servicios. ¿Cuántos años estuvo botado un edificio ahí en Ñuñoa que está a la vuelta de mi casa, que está al lado de la Escuela Siria? ¿Sabe cuántos años estuvo botado ese elefante blanco? ¿Cuánto? Es que de verdad que es impresionante pensar que eso estuvo botado tanto tiempo y recién ahora que se viene la elección municipal, el alcalde decidió cambiar ahí el CESFAM y la urgencia, el SAPU. Oye, pucha, años votado, años ese edificio, ese elefante blanco ahí tirado. Y ahora que se viene la elección municipal, el alcalde cambió hacia el otro lado y claro, quedó fantástico, hay que decirlo, porque bueno. La verdad le da dignidad a las personas que vamos ahí a urgencia, que vamos ahí a atendernos, ya sea una cosa u otra, pero la verdad es que realmente por fin, es que lo quería decir porque la verdad es que la dignidad es como una cuestión que es bien, o sea, es bien importante también, que estés en un lugar que sea digno por lo menos para poder sentarte a esperar las horas que tienes que esperar que te atiendan. O sea, Lía, ahí, tú puedes decir, Lía, el Fan Buren en Valparaíso, yo claro. creo que venía el Gustavo Frigge, que lo vienen arreglando hace como 10 años, no termina. Sí. No, el Van Buren acá es... No, el Van Buren es... O sea, se está cayendo pedazos. Claro, yo por más que le han conseguido... Pero se está cayendo, es un hospital que se está cayendo a pedazos. Yo me acuerdo, yo un tiempo viví frente al mi papá estuvo como un mes ahí en el Van Buren y era terrible. Se metía el agua, una vez se inundó, no, es una... de verdad que mira, y quería agregar otro dato, un tema que de hecho se pudo solucionar en parte gracias a modificaciones en glosas presupuestarias de la ley de presupuesto, que es el tema de las compras a las sociedades médicas, ¿ya? Porque además de lo que señala Daniel, que se compran servicios o prestaciones de salud fuera del sistema público, había una práctica muy arraigada de comprarle a los mismos médicos que trabajaban en el sistema público cirugías en horarios fuera de su horario laboral regular. Y esas cirugías tenían un costo bastante más alto que lo que costaba la hora hombre y el equipamiento. Y en la tarde los médicos no trabajaban, no fresco, porque estaban contratados con una completa y trabajaban solo en la mañana. Claro. Entonces esto fue un problema muy grande durante mucho tiempo, porque los mismos médicos constituían sociedades y luego esas sociedades le vendían las mismas cirugías al sistema público, ¿ya? A través de la ley de presupuestos se incorporaron glosas que han permitido limitar el gasto que se destina a la compra. Porque uno puede decir, bueno, esa situación como emergencia sí, no eliminemos la posibilidad de hacerlo en caso de emergencia, pero se había transformado en una práctica que le salía muy cara a los servicios, y en el fondo era como un doble pago que se realizaba. Ese tipo de cosas, por ejemplo, se han podido ir limitando a través del presupuesto. Y otra cosa que quería agregar, que es el problema precisamente de no financiar correctamente la atención primaria. Pensemos en la cantidad de patologías y de diagnóstico o de subdiagnóstico que hay producto de la pandemia. Como se han centralizado todos los esfuerzos en el combate a la enfermedad, a la pandemia,
la gente no Se han se va a descuidado atender los por otras razones. tratamientos, Claro. Entonces hay un número, hay una cifra negra que se espera lamentablemente que explote luego de que pase esto, de subdiagnóstico, de tratamientos no realizados, de cirugías postergadas, y eso va a implicar un gasto muy grande adicional a la pandemia, y donde también la salud primaria tiene un rol fundamental en el diagnóstico. Por ejemplo, en la promoción de determinadas conductas de vida sana, por así decirlo, de evitar, no sé, por ejemplo, situaciones de obesidad, los controles tempranos de los niños, los controles de maternidad, todas esas funciones tan importantes que cumple, siempre están desfinanciadas. La salud primaria siempre está desfinanciada, siempre está con el per cápita basal, que es como el cálculo de plata que se hace por cada ciudadano que se atiende en un CEFAM. Siempre está, somos uno de los países que tiene como los aportes más bajos de la OCDE, si es que no el más bajo, ¿ya? Entonces siempre es un problema, y es como un problema que ahora adquiere mayor protagonismo, pero es un problema que se viene arrastrando hace años dentro de... Claro, yo le decía, ¿cuántos años estuvo? ¿Sabes? Desde el año 2009, o sea, 11 años estuvo abandonado ese edificio, que hoy día... Era una clínica... Él, lo que quería hacer Sabat era una clínica como la clínica, la de Las Condes, la clínica Cordillera. Sí. Él quería hacer más o menos lo mismo y nunca se logró, entonces quedó ese edificio ahí botado. En Avenida Grecia. Claro, en Avenida Grecia, al lado de entre los jardines y Juan Moya. Y ese edificio había quedado ahí tirado. Se empezó a usar gracias a la pandemia, o sea, como hospital de campaña, una cosa así, y luego hoy por fin lo pueden ocupar los servicios de salud de la comuna. Así era absurdo que estuvieran todos ahí en un edificio que se estaba cayendo más o menos, y resulta que estaba bonito, moderno, ¿verdad? No, es que le compraban los servicios a las clínicas privadas, pagándole más plata. Claro, oye, me dicen que en San libre Felipe, mercado, claro, por ejemplo, me dicen... No con la plata de todos, po. El negocio máquina, total. En perro. San Felipe, el jefe de diálisis del Hospital San Camilo es dueño de su propia clínica de diálisis. Lo que estaba diciendo Daniel recién. Fantástico el negocio. Negocio redondo. Oye, no quiero terminar con Lía antes de hablar de la educación sexual integral. Es una ley que se conversó en sala de la Cámara la semana pasada, a pesar de que sacó más votos a favor que en contra. Como necesitaba un quórum muy alto, no se pudo aprobar, y mientras aumentan, ¿no es cierto?, los abusos sexuales hacia menores, ¿verdad?, las denuncias al menos, lamentablemente no tenemos ley de educación sexual integral. Cuéntanos, Lía, ¿qué pasó con ella? Ya estamos fritos, se cerró por fuera la puerta, eso, ¿y cómo se votó? One year tienes que esperar. Sí, a mí me recuerdo que me dio mucha pena cuando se rechazó. Mira, este es un proyecto, lo que más lamento es que lo que generó la animadversión respecto a este proyecto es pura ignorancia. Ya, es pura ignorancia, y es como, de hecho, entre ignorancia y una negación de la realidad, que son cosas que van como de la mano. Porque el proyecto es un proyecto tremendamente equilibrado. Mira, es un proyecto primero que se inició en moción de varios diputados, entre ellos el actual secretario, el actual vocero de gobierno, Belolio era un patrocinante de este proyecto. Y era un proyecto súper transversal, imagínate, desde la UDI hasta el Frente Amplio, pasando por la DC, el PS, el PPD. Era un proyecto que contaba con un apoyo bastante transversal dentro del Congreso. Y el proyecto sorteó su primer trámite en comisión de manera exitosa, y cuando llega a la sala, bueno, ahí cuando se dice de repente es que no hubo quórum, la gente piensa, de nuevo estos gallos no fueron a trabajar. Sí. No, mira, lo que pasa es que como esta ley modificaba aspectos relacionados con los programas educacionales, tiene quórum de ley orgánica, ¿ya? Entonces, la mayoría no se calcula sobre los presentes, que de hecho había quórum de funcionamiento en la sala, había muchos, pero no estaban todos, ¿ya? Y como se calcula sobre la totalidad de los diputados en ejercicio... no presentes, en ejercicio. Perfecto, eso es súper importante. Cuando es de ley orgánica es en ejercicio, ¿ya? Es en ley orgánica. Perfecto. Sí. Entonces, lo que ocurrió fue que, si bien obtuvo mayoría para su aprobación, no se alcanzó el quórum necesario en razón del cálculo no de los presentes, sino del cálculo de los diputados en ejercicio. ¿Y por qué te digo que me da mucha lata? Porque creo que esto es
los razonamientos de los diputados que rechazaron, y diputadas que rechazaron, son falsos, infundados. Mira, por ejemplo, lo que esta ley pretendía era incluir en los programas educacionales contenidos relativos a educación sexual, sexoafectiva y género, ¿ya? Y de hecho establecía un deber de promoción del Estado, y tenía una norma dentro de las indicaciones que se aprobaron en la tramitación en sala, que establecía específicamente, por ejemplo, que era una cosa que se supone que le preocupaba a esta gente, a estos grupos que estaban en contra del proyecto, que se respetaba la indemnidad sexual de los niños y que se iba a resguardar que efectivamente, no sé, pues no estuvieran expuestos a ningún tipo de como exposición a actos de connotación sexual que no fueran apropiados para su edad. Pensando, no sé, pues en el material de apoyo que utilizaban, en el lenguaje, ¿entendés? Porque es bastante distinto hablarle de esto a un niño de 5 años que a un niño de 16. Entonces, evidentemente, pero existía completamente en la ley la disposición de ir morigerando, ir controlando para que esto se adaptara a los programas educacionales. Y yo, la verdad es que era un súper buen proyecto de ley. Era un súper buen, mira, era un súper buen proyecto. Sí, quiero leer algunas cosas que puso Vinca Jackson, que utilizó, que estuvo en la discusión del proyecto, que es una de las que de sus autoras, digamos. Proyecto de ley que establece normas generales en materia de educación sobre afectividad, sexualidad y género para los establecimientos educacionales. Por ejemplo, los programas de afectividad, sexualidad y género deberán respetar y resguardar especialmente la indemnidad de niños, niñas y adolescentes, entendida esta como el derecho a no ser expuestos a la realización, observación y o participación en actos de connotación sexual inapropiado para su edad y grado de madurez, que es lo que estaba diciendo Lía. Velando por su debida protección y procurando evitar victimización. La educación sexual y la educación de afectividad, que es tan importante, en ningún caso pueden realizarse en contra del derecho preferente y deber de los padres, que es lo otro falso que dicen generalmente los que están en contra, los antiderechos, como le llamamos también, ¿no? Corresponde al Estado otorgar especial protección de este derecho de los padres. Ojo con aquellos que hacen campañas con mis hijos no te metas. En el artículo 2, la educación parvularia hasta 4º año de educación básica, el foco está en afectividad, el autocuidado, el autoconocimiento y la prevención del abuso sexual infantil. Y todo esto de acuerdo a cada ciclo educativo, en conformidad a su edad y desarrollo progresivo. Los objetivos establecidos en esta ley servirán de guía para la elaboración de planes, lineamientos, actividades conexas y programas. La educación en afectividad y sexualidad debe procurar y promover la mayor realización espiritual y material posible de los niños, niñas y adolescentes. Cada sostenedor podrá fijar libremente el contenido de cada programa de acuerdo con lo establecido en esta ley, conforme a su proyecto educativo institucional. O sea, todos esos reclamos que hacen son realmente falsos. O sea, no lo leyeron. Falsos. Ignorancia supina. No lo leyeron. Entonces es súper lamentable, porque el costo de esto es que, no sé, por ejemplo, la otra vez leía unos estudios que decían la cantidad de niños que a veces no son capaces de señalar abusos sexuales porque ni siquiera saben cómo se llaman sus órganos sexuales. No les pueden dar el nombre, por lo tanto no pueden comunicarlo, ¿ya? O que el niño tenga conciencia de cuándo es víctima de un abuso. Eso también es un proceso donde esperaría uno que la educación formal también ayudara. Claro. O en un caso que es emblemático, que es el tema de los embarazos no deseados. O sea, exacto. Afortunadamente en Chile, yo me acuerdo de la época en que yo estaba en el colegio, era un problema, entre comillas. Cuando yo era más chica y veía las chicas de enseñanza media, era un problema más grave todavía. Ahora por lo menos lo tenemos relativamente controlado, pero tampoco totalmente controlado. Entonces tenemos que entender también cuáles son las consecuencias de que una niña a los 14 o 15 años se embarace, y que preferiríamos que eso no ocurriera. De hecho, también todo lo que tiene que ver con las funas, ¿no es cierto? Que generalmente hay gente tan preocupada de todo eso. Claro, porque de repente una niña de 13 acusa a un niño de 14 y uno dice, chuta, ¿qué está pasando aquí? Claro, es porque no hay tampoco educación en afectividad. Qué importante es que nos aprendamos a querer y a cuidar nosotras y nosotros mismos, a respetar al otro. Es una cuestión de cultura que tenemos que ir cambiando, y eso buscaba esta ley. Lía, ya no hay vuelta atrás, hay que presentar otro proyecto de ley. Eso, ¿qué pasa con esto? Hay que esperar un año. Un año. Sí, hay que esperar un año. Cuando es rechazado un proyecto de ley,
en general hay que esperar un año. Qué fuerte. Sí, Qué entonces, fuerte. mira, el otro día escuchaba, por ejemplo, no me acuerdo quién lo escribió, pero era respecto, por ejemplo, el caso de Martín Pradena y de Antonia Barra. Dicen, bueno, si este chico quizá hubiese tenido educación sexual correcta y hubiese entendido que el no es no. Exacto. Que una cosa, yo pienso culturalmente, siempre han dicho como que los hombres entienden como que las mujeres hacen las difíciles y tienen como que insistir, es como una cuestión Y eso, cultural. hay hasta ¿cierto? comerciales que dicen eso. Cuando ella dice, no pasa nada. Bueno, no, lo en dijo el realidad presidente de la República. Lo dijo el presidente. En ese famoso Lo dijo el presidente de la chiste. República. Una cuestión tremendamente arraigada culturalmente que hay que erradicar. Entonces, si no hablamos de esto, si no se lo enseñamos a los niños y a las niñas de chicos, y no es adoctrinamiento, si es puramente autocuidado, es para prevenir conductas que después todos rasgamos vestiduras cuando ocurren. Exactamente. Entonces, lo mismo con lo que ocurre con el aborto, la discusión respecto al aborto. Entonces, creo que nos farramos una oportunidad muy buena de hacerlo bien, de educar manera bien seria. a Claro. nuestros. Voy a leerles algunos comentarios. Yo lo que haría sería presentarlo en abril del 2022, porque ahí ya vamos a tener cambiado el presidente y cambiado el parlamento. No, claro, no queda Va a de haber otra otro. ya. Pero mientras siguen podría presentarlo en sucediéndose octubre del próximo año, los pero es mejor embarazos, esperar, a lo que voy es que siguen sucediéndose los abusos sexuales, siguen sucediéndose los embarazos bueno. adolescentes, Pero siguen es que- sucediéndose chiquillas. ¿Y quién votó jóvenes en contra de la UDI y RN? ¿Y Evópoli? ¿O algunos demócratas cristianos también? No, hay algunos demócratas cristianos también, porque hay algunos que están fuertemente... hipocresía demócrata cristiana. Por grupos, que acá, mira, no quiero prejuiciar, pero hay ciertos grupos asociados a iglesias como que se autodefinen como cristianas, Sí. como en términos La genéricos. bancada evangélica. Está esta señora, Sí, por Marcela ejemplo, la Aranda. señora la Marcela Aranda, que, o sea, yo pienso muy distinto a ella, pero yo también acepto como cualquier tipo de otra Sí. pensamiento, no tengo ningún problema no es que yo soy intolerante, sino que me molesta mucho cuando la gente miente. Sí. Y creo que ella A mí también. ocupa argumentos que son falaces, que no son reales. Entonces, si se va a discutir, que se discuta en el plano de la verdad, que se discuta con datos, que se discuta con estadísticas, pero no que se discuta ni sobre una convicción personal, porque la fe es una cuestión estrictamente personal. Claro. Ni que se discuta sobre la base de mentiras. Y las mentiras no están dentro de la lógica y por tanto no se puede discutir cuando las usan. Ya, pero el problema ahí es por qué algunos diputados la siguieron. ¿Quiénes son esos diputados que la siguieron? Sí, se sabe. Nosotros, entre la voz de los que Ella sobran.cl, hicimos un gran reportaje sobre eso. Ella es bien influyente con algunos diputados y senadores. Se le ve, bueno, ahora no, porque ahora estamos en pandemia, pero se le ve Sí. bastante por los Ella se da vuelta por el Congreso como Pedro por su casa. Paula MG Mira, no- 736 dice... ¿Qué cosa, Lía? No te escuché lo último. No, que es asesora de varios diputados y senadores, entonces se mueve siempre ahí. Sí. Claro, se mueve ahí. Paula MG736 dice, la locución de Víctor Pérez Rosas y su burdo intento de justificar los atropellos flagrantes a derechos humanos equiparando mutilaciones, torturas y muertes con pérdidas materiales sospechosamente convenientes. Fue lo más violento de ayer. Raúl Morales, para tener oftalmología, farmacias, librerías, arriendo a precio justo o educación pública gratuita, hay que replicar lo que hace Daniel Jau en Recoleta. ¿Miedo a los comunistas o no quieren cambiar el modelo? Sinceremos de una vez. Gata Come Galleta dice, las compras públicas en salud fue mi tema de tesis. Es espantoso. Mira qué interesante. En YouTube, María Jacqueline dice, en Chile se tiene la creencia que un niño es una pertenencia, como si fueran perros o gatos. No se respetan sus derechos. Es totalmente cierto. C. González dice, los que rechazaron es pura ignorancia por el ESI. Sus argumentos eran ridículos. Diego Oyarzo, Lía debería ser panelista fija en el programa de Stingo. Mira lo que te están diciendo, Stingo. No, Pero si va a ir a mi programa, vaya a ir a mi programa un jueves en la noche a hablar de Constitución. No, Lía, Cuando me invite, estamos ahí a disposición, absolutamente. en mi programa, Ya, sí, no en ya el fue tuyo. Fajuse. Se la están peleando, pero Daniel, la única que ha en hecho mi- un programa con Lía soy yo. En mi programa va a estar, no en el tuyo ni el de la Alejandra. Silvana Cárdenas dice, siempre recordaré que cuando mi profe hablaba de aborto se ponía a llorar. Al final no explicaba nada. Jorge Poblete, la derecha no confía en profesores y profesoras, pero sí confía en sacerdotes que acaban violando niños. Soledad Uvilla, les niñas asumen estos temas con mucha más naturalidad que los adultos, por cierto, Soledad. Y Patricia Maldonado, ¿qué?
Hay muchas, por favor. No, hay sí, muchas. es otra, porque dice, estos se oponen y ni siquiera leen los proyectos. Oye, con eso terminamos el programa Y del Chicho día de Irane hoy. dice que está muy contento. Bueno, sí. Me confundí, perdón. Dice que Chicho. tenemos que tomar un café cargado. Ya. Oye, hasta mañana a las 10 de la mañana. Lía Arroyo, un abrazo. Siempre un agrado Muchas conversar gracias, contigo, Lía. sequísima. Gusto. Mauricio Chao, Jürgensen, que Daniel Stingo y Chao, todo Alejandra. el público que nos Chao, está Daniel. viendo a esta hora. Todas y todos Chao. los públicos y públicas. Nos encontramos mañana a las 10 de la